Hola Ana, buenos días. Buenos días. Bueno, aquí nos encontramos María, una de las patas de Quieto Parado, y Ana Ramis, autora del libro De 0 a 3, nada de pantallas. Bueno, Ujú. mamá, pedagoga, maestra, ¿no? Que todo eso junto fue lo que te hizo escribir este libro que bajo mi punto de vista es tan sumamente necesario. Qué bien. Cuéntanos un poco, Ana, preséntate tú, que yo he hecho así una presentación muy corta porque haces un montón de cosas más. Y luego vamos un poco al hilo de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que es, bueno, lo que da título a esta entrevista realmente es tu libro, ¿no? De 0 a 3, Ujú. nada de pantallas. Cuéntanos un poquito más sobre ti. Mira, muchas gracias por darme la oportunidad en esta entrevista. Mi trabajo como pedagoga me ha dado la oportunidad de trabajar casi toda la vida con un pie puesto en el cole, trabajando con maestros en su formación inicial en la universidad o en formación permanente o asesorando centros educativos muy distintos, y otro pie siempre trabajando con grupos de madres y padres, en asociaciones de madres y padres o en formaciones uh, más de diálogo, más de comunicación en grupo. Entonces, el hecho de tener esta oportunidad de tener un pie en cada lado del sistema educativo es lo que me permite escuchar cómo les llega la información a las familias y cómo les llega la información a los coles. Y aquí fue cuando en el curso 2008, no, 2018-19 me di cuenta de que el tema pantallas estaba como muy candente ya, y tomé cartas en el asunto, no dejé solo que fueran mis impresiones y empecé a buscar investigaciones ya publicadas en 2018-19 que, que apoyaran un poco esta sensación de las pantallas y los niños muy pequeños no es una buena combinación. Y de aquí nació el libro, primero en catalán y luego en castellano, editado por Octaedro. Pues sí, yo lo que te decía antes, para mí un libro muy necesario porque efectivamente eso que viste tú en aquel momento, eso, ya llevan viéndolo, eso, ya había investigaciones, a nosotros nos pasó, nosotros somos de 2018 también, quieto parado. Y entonces, pues es verdad que yo creo que lo que falta es en esas primeras etapas mucha desinformación, ¿no? O sea, porque, vamos, nosotros siempre decimos que principalmente lo que hay que tener en cuenta es la etapa vital en la que se encuentran, ¿no?, los niños. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué pasa, ¿no?, cuando le damos a un bebé una pantalla? Mira, es muy importante que tengamos en cuenta que cuando un adulto le da una pantalla o pone una pantalla delante de un bebé, nosotros nos quedamos tranquilos y engañados. Tranquilos porque desaparece el bebé, desaparece el niño. El niño, sea de la edad que sea, el adolescente o el adulto que quieres quitarte delante. Le pones una pantalla y desaparece, queda absorbido. Y engañados porque asimilamos la quietud física con estar tranquilo. Y esto es absoluta mentira en el caso, sobre todo, de bebés y niños muy pequeños, porque su actividad y su aceleración cerebral no tiene nada que ver con la quietud del cuerpo. Y además no aprende nada. Es decir, otro autoengaño que nos regalamos es estar aprendiendo algo, porque sabe asociar, no sé, verde con redonda o cuadrado con rojo, que es lo que el jueguecito le hace hacer. Está demostrado ya, hay una tesis doctoral publicada aquí en Barcelona, que demuestra que las 7 apps más frecuentemente utilizadas por mamás y papás para entretener a sus hijos pequeños no producen ningún tipo de aprendizaje. Esto es lo que nos pasa a los papás y las mamás. Y a los bebés, a los niños antes de los 3 años, ¿qué les pasa cuando les damos una pantalla? Que dejan de hacer cualquiera de las 1000 cosas que pueden hacer que les son más adecuadas, más provechosas y más propias de la infancia, que es conocer el mundo, moverse e interactuar con las personas que se encuentran en él. Efectivamente, es que al final es verdad que no se nos olvida bueno, son etapas que no van a volver, bueno, como toda la vida, ¿no? Nada vuelve a pasar, pero es verdad que esa etapa inicial, ¿no?,
de los Es 0,3, crucial. eso es, o 0,6, ¿no? Es muy importante porque es cuando se están desarrollando un montón de cosas, incluso, ¿no? Cosas relacionadas con el vínculo, que me pasa otra pregunta, ¿no? Que teníamos por aquí relacionada con el vínculo, porque igual tiene más que ver ahora. En el momento en que Sí, el adulto le da una pantalla, el niño desaparece, o niña. el adulto también. Eso es. ¿Qué pasa también cuando un adulto que tiene niños de esa edad que realmente tienen, ¿no?, que aprender con él? ¿Qué pasa con ese adulto que de repente se engancha a una pantalla y deja al niño aparcado? Mira, esto es lo que más me preocupa actualmente. Y estoy haciendo pasos y procesos para llegar a las comadronas, a estas mujeres que ayudan, acompañan a otras mujeres en el embarazo, en el parto y en el posparto. ¿Por qué? Porque son mujeres que tienen muchísimo ascendente, muchísimo poder y acompañan de una forma muy emocional a las mujeres en este momento inicial de la vida del niño o la niña. ¿Por qué insisto en ello? Porque el tema del vínculo es crucial. Es decir, cuando nacemos somos tan frágiles que necesitamos que un adulto se vincule con nosotros. Uno o poquitos adultos, uno, dos, máximo tres, cuando ya tenemos más de un año. Entonces, estos adultos, cuando nos prestan atención, no solo cuando el bebé se la reclama, sino cuando prestan atención, están ayudando activamente al desarrollo cerebral y al desarrollo físico y emocional de este bebé. Sin vínculo, sin un adulto que se haga cargo de la debilidad, la fragilidad de este individuo cuando nace, no hay desarrollo sano. Y lo digo así de claro, un niño que no tiene, una niña que no tiene un buen vínculo con sus adultos de referencia, está sembrando problemas de salud mental, tal cual. Un vínculo mal hecho es un posible problema de salud mental. Voy a espantar mucho a papás y a mamás, pero lo digo clarísimo. Cuando tenemos un bebé, no es lo mismo darle el pecho, darle el biberón, alimentarle, cambiarle, mirándole, interaccionando, hablando, con suma paciencia, esta que se nos aparece cuando somos mamás, papás, que nos viene dada una dosis de suma paciencia, para atenderle y para validar su existencia en el mundo. Esto es el tesoro más grande que podemos entregar, porque durante los 3 primeros años la salud de esta personita dependerá de la capacidad que tengamos para mirarle, atenderle y estar por él. Entonces, el gran competidor que tenemos es el smartphone y otras pantallas que tenemos en casa. Y si hiciéramos un recuento individual y íntimo de cuántas horas dedicamos a nuestro smartphone y cuántas a nuestros hijos, no sé yo quién ganaría el recuento. Entonces es cuestión de tomar conciencia, no de culpabilizarse, sino de tomar conciencia de lo importante que es en esta primera época de la vida para la salud mental presente, porque un niño de 3 meses tiene derecho a su salud mental, no solo una inversión de futuro, sino es una inversión en el momento presente, y al saber, al tener esta información, autorregular nuestro consumo de pantallas para poder liberar tiempo para prestárselo a nuestros hijos. Estoy totalmente de acuerdo, Ana. Y además yo creo que una cosa que está muy unida es que, bueno, lo mismo que pasa en etapas más tempranas, que está súper demostrado pues eso, que afecta al sistema nervioso, también nos afecta a nosotros lo que estamos viendo en esa pantalla, porque puede ser que te está entrando un marrón de trabajo, puede ser, ¿no?, un montón de cosas. Entonces después yo creo que está directamente relacionado lo que estamos consumiendo en ese momento en la pantalla con cómo vamos a responder después a nuestros hijos, ¿no?, o hijas, porque es verdad que a mí me ha pasado alguna vez el estar, no sé, un email de última hora y decir, ay, madre del amor hermoso, y entonces pues luego pues pegar una mala contestación o ay, déjame, o no, eso nos pasa a todos. Yo creo que estoy contigo, que es súper importante no decir, ay, me da la culpa, sino decir, vamos a remangarnos, ¿no? Vamos a remangarnos porque a todos nos ha pasado, somos humanos y muchas veces somos humanos que no tenemos la información adecuada, ¿no? Eso mismo. Y entonces, Entonces es muy importante no culpabilizarse y no querer pasar de seguro que lo hago fatal a voy a ver cómo lo hago perfecto. No, el simple hecho de tomar conciencia de que
lo que consumimos, lo que nos llega a través de las pantallas, altera nuestra situación emocional y por lo tanto vamos a interactuar luego con nuestros hijos de una forma distinta, solo tener conciencia de eso ya hace que en algunas ocasiones podamos respirar profundamente, al menos una vez, entre la lectura del email y lo que voy a decirle a mi hijo. Es algo tan simple, es un movimiento tan pequeño, pero tan importante. Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros en la semana de Ocio sin Patas, bueno, ya sabes que estos directos son un poco en esa línea. Lo que queremos realmente es que la gente simplemente se pare a reflexionar y diga, ¿yo qué puedo hacer mejor? Porque realmente, o sea, para mí una excusa muy habitual, que yo la he utilizado y he desterrado por completo, no es que yo trabajo con las redes, ¿no? Y tengo que estar pendiente. Pero es que realmente o te pones unos horarios de consulta, o si no, yo puedo estar atendiendo 24/7, porque a día de hoy la atención al cliente, nosotros te diré que el 90% de la atención al cliente es por Instagram. Entonces, claro, podría estar todo el día. Y realmente, ¿qué pasa si una persona me escribe, no sé, a las 10 de la noche y no obtiene respuesta hasta el día siguiente? Pues no pasa nada, ¿no? Tendrá que entender que todos tenemos un horario. Entonces, yo creo que es muy importante, por ejemplo, ponerse unos horarios y en el caso de, bueno, pues que si trabajamos con esto y no podemos estar 3 horas sin dejar de mirar el mail o consultar determinadas cosas, pues que sean momentos en los que pues, los niños ya se hayan metido a la cama o cosas así, pero también con un tiempo limitado, porque yo creo que esto afecta mucho también a las parejas, ¿no? O sea, parejas cada una en una esquina del sofá consultando su móvil con la tele puesta, ¿no? Fíjate, yo les digo a las mamás embarazadas o que acaban de tener bebés, les digo, aprovecha porque tener un hijo es una oportunidad para reorganizar tu vida y hacerla más humana. No es normal que 24/7 estemos conectados con dispositivos que nos hablan de trabajo. Lo normal sería tener unas horas para trabajar y unas horas para vivir nuestra vida en todas otras dimensiones que sin duda cuando hacemos un listado de valores las ponemos antes a veces que el trabajo. Pero en la realidad están ocupando un terreno marginal de nuestra vida. Entonces, un bebé es una oportunidad para releer tu vida y reorganizarla. Estoy hablando, claro, para mamás y papás que tienen la oportunidad de pararse, leer, reorganizar. Luego hay cantidad de papás y mamás que no tienen estas oportunidades y a los que tenemos que acompañar y dar alternativas y recursos, muchos más, porque no tienen otras oportunidades, ¿no? Claro. La verdad que sí, o sea, al final eso, yo creo que lo que pasa es que hay mucha desinformación y por eso también vamos así un poco como, pues bueno, vamos locos por la Con el vida. automático. Eso es, Lo que vamos en hace el todo auto. el mundo y con el automático. Sí, sí, efectivamente. Yo creo que eso es, que hay que darle al stop, hay que buscar los momentos de darle al pausa, aunque sea un minutillo, ¿no? Y sobre ahí ya, pues pensar. Con respecto a, Ana, respetar las primeras etapas, hemos hablado de la importancia de generar ese vínculo, ¿no? Pero ¿por qué también son importantes esas primeras etapas, ¿no? ¿Qué tienen que aprender los niños en esas etapas que realmente las pantallas impiden? Mira, ya hay muchos expertos que ya nos advierten de que, bueno, primero la información, ¿no? El cerebro humano nace muy inacabado, muy imperfecto y acaba de crecer durante toda la vida, pero muy especialmente tiene un desarrollo espectacular los 3 primeros años de vida de la persona. Entonces, de que nacemos hasta los 3 años, el cerebro triplica su peso y multiplica por miles y millones las conexiones neuronales. ¿Por qué? Porque nacemos siendo un pedacito de carne que provoca, pues, es tierno, provoca deseo de tocarlo y de quererlo, o provoca con su llanto estridente la necesidad de ir a atenderle, pero nada más, somos muy torpes. Entonces, estos primeros 3 años, nuestro cerebro está grabando la placa base de lo que va a ser esta persona el resto de su vida. Por esto destacábamos el tema del vínculo, pero también debemos destacar que el hecho de que las pantallas quiten oportunidades de observar, interaccionar y aprender la vida, desde ponerse de pie y andar, que es algo brutal, que exige una coordinación cerebral y corporal que no vuelve a pasar casi nunca más en nuestra vida,
y todo tenemos por aprender. Por eso cuando veo por la calle niños que van en cochecito y llevan el móvil de papá o mamá o del abuelo o la abuela en la mano, sabe tan mal porque está todo en el mundo para ser aprendido. Está todo en el mundo para saber si me gusta o no me gusta. La comida, los olores, las cosas que me pasan a mí. Entonces, este cerebro necesita para su salud y para su desarrollo tiempo lento y tiempo y entornos seguros. ¿Quién da el entorno seguro? Mamá, papá y las personas de referencia que hacen esta crianza. Y el tiempo lento es el tiempo un poco más lento del que vivimos los adultos, esto que decía antes, actualmente. El niño necesita mucho tiempo, todo el tiempo. Duerme muchas horas, que son súper necesarias porque este cerebro necesita procesar, eliminar y gestionar todo lo que va aprendiendo. Por esto dormimos tanto los primeros años de nuestra vida y es imprescindible, pero luego necesitamos estar bien despiertos y con tiempo para interaccionar, gestionar, jugar, que es la forma de aprender infantil, y las pantallas nos quitan horas, porque nos absorben, nos hacen estar secuestrados viendo algo, y cuando vemos pantallas, este tiempo se acelera. La velocidad de cambio de las imágenes en pantallas aceleran nuestro cerebro. Y cuando tenemos niños, niñas que desde los 2 años están viendo mucha tele, muchas aplicaciones o jueguecitos en la tablet, les parece la realidad aburrida. ¿Por qué? Porque su cerebro ha acelerado de tal manera que necesitan estímulos constantes. Entonces, ¿por qué es tan importante que en esas etapas de 0 a 3 no haya prácticamente pantallas para nada? Pues para preservar el desarrollo sano de los niños y las niñas. Por eso. Muy, muy, muy interesante todo. Además, también hay estudios que demuestran que afectan el sistema nervioso, ¿no? Porque al final el nervio óptico, o sea, hay otras cosas que luego tampoco se hablan, pero para mí es importante también eso, o sea, ¿no? La relación que Sí, tiene el sí. ojo con el cerebro, que es una conexión directa que tenemos aquí y que eso es muy importante. Y luego el tema de la vista y la postura, ¿no? Que son Sí, cosas sí, que... hay efectos, o sea, que hay epidemia de miopía, porque el nervio óptico también nace profundamente inmaduro y madura a partir de los 6 meses, un año, para que podamos enfocar a 40 centímetros, luego a 1 metro, luego a 10 y luego a 20 metros. Si ponemos una pantalla a 30 centímetros, el nervio óptico, ¿para qué tiene que desarrollar una visión a 10 metros? Miopías. Luego tenemos el hecho de que ver pantallas se asocia a quietud. Y quietud en el momento en que deberíamos estar moviéndonos más en nuestra vida, se asocia a obesidad infantil, que es otra plaga infantil de este momento, y a laxitud muscular o a problemas contracturales que no existían para nada en la infancia. Ingresan niños en hospitales infantiles con contracturas y tortícolis que no son propias de la infancia, pero son el defecto de estar todo el día con la mirada agachada viendo pantallas. Y esto no es inocuo, porque esto está grabado ya en la placa base de la conducta y de lo que el cuerpo entiende que es normal, si se produce en esta primera infancia. Claro, siempre estamos asociando, o sea, bueno, el tema de lo de las pantallas, ¿no? A hábitos, ¿no? El problema yo creo que suele ser es que se asocia a, pues te lo pongo para comer, te lo pongo cuando voy en el carrito porque voy de compras y molestas. También es verdad que igual, ¿no? El hecho de que tengamos como el miedo a que molesten puede estar afectando también a las familias, ¿no? Es un poco, es complejo. Con respecto a esto sí que te quería, o sea, quería hacer una puntualización para las familias, ¿no? Que siempre hablamos, todos los que hablamos de pantallas, de que no es lo mismo asociarlo a un hábito que, por ejemplo, tener una videollamada con los abuelos Claro. que viven, pues nosotros tenemos familia en Dinamarca. Entonces, lógicamente, las niñas son unas bebés y nos ven y gracias a eso y que mis primos hacen un esfuerzo brutal en fotos y tal, pues nos Estáis conocen. unidos y sois Eso una es. familia unida. Y cuando nos vemos, es como si nos hubiéramos visto ayer, ¿no? Entonces, o sea, que la gente no se, lo del 0,3 nada de pantallas no significa que no puedas hacer una videollamada con eso, porque es una de las No, preguntas no, más estas son, recurrentes. esto es yo digo que hay 2 usos de pantallas. Cuando el niño puede empezar a darse cuenta de que en la pantalla ocurre algo y ves a alguien familiar, que son plenamente autorizados. Uno es la conexión familiar. Si yo estoy de viaje y mi hijo quiere decirme buenas noches,
Pues papá le acerca el móvil y hacemos una videoconferencia y puedo cantar la canción de dormir, contarle un cuento y mantenemos este vínculo gracias a las pantallas como lo hacemos con los abuelos o los primos. Y luego hay otro uso que me parece también ideal, que es ver con nuestros hijos pequeños, esto sería a partir de los 2 años, 2, 3, vídeos o fotografías de experiencias familiares ya vividas hace unos meses. Pues vamos a ver cómo vivimos la Navidad con los abuelos cuando vinieron a casa, qué comimos, quién había, qué pasó, de qué nos reímos. Y aquí están pasando cosas muy, muy potentes cerebralmente. Hacemos memoria, hacemos lenguaje y todo esto vinculado al afecto familiar. Esto es brutal. Ahora, ¿esto cuánto puede durar? 15 minutos, 20 y ya está. Y Esto no estáis tiene juntos. nada que ver con hacer una foto y enseñársela al momento al niño. Esto no conviene. Pero repasar fotos, incluso con niños mayores de 5, de 6 años, vamos a repasar el verano pasado. Y fíjate, volveremos donde estuvimos. O no, vamos a ir a un sitio, te voy a enseñar imágenes de dónde vamos a ir. Esto es un buen uso de pantallas. Claro, eso es. Yo creo que eso es muy importante, el tema de que al final utilizar las pantallas para generar vínculo, ¿no? O sea, para estar juntos y unidos, eso no es el problema. Este no es el problema. El problema es aparcar, o sea, pues eso, dejarles aparcados detrás de una pantalla y evitar que aprendan cosas como, por ejemplo, pues eso, cuando están en la calle, lo que tú decías, la observación, la visión en el largo De recorrido. lejos. Eso es, que hay un montón de cosas que se dejan de hacer. Entonces también yo creo que igual lo que tenemos, lo que la gente le tiene que tener en la cabeza, que es cuando la pantalla supone aislamiento, ¿no? Es cuando realmente pues, puede suponer un problema, porque además, pues eso, son tan adictivas y están pensadas para que nos tengan a todos tan sumamente enganchados, que solo lo podemos ver en los mayores, o sea, en los adultos me Sí, refiero. sí. Que qué pasa, ¿no? A mí también los que más me preocupan son estas primeras etapas en las que los niños ya les veo con un móvil en la mano y luego los berrinches son más grandes y también los padres a veces o las madres no lo asocian, ¿no? No lo vinculas y sí que puede tener un vínculo total. Entonces, pues bueno, eso, que la gente sea consciente de que un uso puntual y acompañado No no es es programático. Lo eso. que debemos evitar es lo que tú decías, aparcar los niños o separarlos de la realidad en un momento en que deben estar plenamente en esta realidad. El momento clave o los momentos claves son las horas de las comidas. Aquí no debería haber jamás, ni de 0 a 3, ni nunca. Decía el otro día un psiquiatra aquí en el Colegio de Médicos en Barcelona, bendita tradición mediterránea de la sobremesa y del hablar y del reírse de lo que nos ha pasado durante el día. Esto nos mantiene con un nivel de salud mental óptimo y no debería desaparecer nunca. Entonces, pantallas a las horas de comer, no. Volvemos a estar en la comodidad de un adulto, pero a tu hijo le tienes que poner el alimento casi en la boca, porque si está viendo unos dibujitos en una pantalla, no puede hacer el gran gesto de dirigir, coger con una cuchara, traérselo a la boca. Es un gesto motriz muy importante, pero también se pierde la conversación que haríamos si no estuviera la pantalla y se pierde esta conciencia de qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Y esto ayuda a definirme a mí como persona, me identifica. Me gusta la crema de calabacín, no me gusta la crema de cebolla. Pues esto me identifica. Entonces, pantallas para separar a los niños de momentos en los que deben estar sumamente presentes, comidas, dormirse, el proceso de tranquilizarse, dormirse, es antitético a lo que producen las pantallas en el cerebro. Y luego momentos que yo entiendo que los adultos lo tenemos como muy fácil en pasar de un lloro, de un llanto, de una protesta, de una ira, de un pelearse con los hermanos, pantalla, en lugar del proceso de tranquilizarnos, asumir lo que ha pasado, darnos cuenta y restablecer la buena relación. Las pantallas para calmar pataletas son ideales, pero no calman. Sí, Abducen al niño a otra esfera sin darse cuenta de qué es lo que ha pasado. Y le quitamos oportunidades de aprendizaje emocional, relacional.
Eso es, yo creo que también se nos olvida que somos seres sociales, ¿no? Y que, por ejemplo, Mm, nosotras que somos las que llevamos las actividades, ¿no? Nuestros kits son para llevar y para pues tenerlos una mesa como alternativa. Eh, Siempre decimos lo mismo, que al final tú cuando estás en un restaurante, los niños no solo aprenden por lo que los digas, o de hecho aprenden más por lo que te ven hacer que por lo que tú les digas, ¿no? Y ahí en una mesa van a aprender a comportarse en sociedad, para empezar, cómo se pide al camarero o camarera, ¿no? ¿Qué pasa sí, alrededor? sí, Si ocurre algo, se cae, o sea, no sé, o sea, hay un montón de aprendizajes en un restaurante, no solo esperar, que esperar es uno de ellos, ¿no? Pero hay montones claro. que puedes aprender y entonces estamos, pues eso, obviando que aprendan eso. Una pregunta es si tú, Ana, alargarías esto hasta los 6 años, o sea, este retraso en el tema de las, bueno, retraso, esta protección. Esa prudencia, prudencia diría yo, Efectivamente, prudencia. es que no es retraso, es que yo creo que fíjate, ahí hay que revisar mucho las palabras también que utilizamos, nosotros incluso, porque a mí me hace mucha gracia cuando la gente me dice, mis hijos, nosotros no tenemos tablet en casa y la mayor tiene 11 años, pero es que no está dejando de aprender nada que no aprendería en 5 minutos si le dejo una tablet. Claro. Yo siempre digo lo mismo, pero vamos a ver, ¿cómo de gordo es el libro de instrucciones de tu móvil? Si aprendiste, Nada, no, es súper no gordo, ¿no? aprenden nada. Efectivamente, entonces, ¿de verdad, en serio, nos pensamos que estamos retrasando algo? Es que no estamos retrasando nada, ¿no? Estamos. Yo creo que el lenguaje debería ser no solo hasta los 6 años, sino durante toda la vida. No renunciamos a pantallas, optamos por una relación viva, directa y rica con nuestros hijos e hijas. Y entonces las pantallas nos quitan oportunidades y tiempo de esta relación rica, viva. Viva quiere decir que contiene crisis y contiene Claro. momentos duros, pero aquí estamos nosotros para vivirlos, y a veces bien y a veces no tan bien. Pero no es que renunciemos a las pantallas, es que optamos por un tipo de vida que las pantallas nos están boicoteando. Es al revés, ¿no? Entonces, hasta los 6 años preguntabas. No, claro, a partir de los 3 años podemos introducir lo que 10 sería el minutillos nos quedan, consumo. Ana, perdona, ¿eh? Vale, pues muy breve. El consumo de ocio digital se puede ir introduciendo a partir de los 3, 4 años. Entonces, lo mismo que con los productos alimentarios, los primeros productos de consumo de ocio digital tienen que ser exquisitos, de primerísima calidad. Selecciona muy bien, mamá, papá, qué dibujos vas a dejar ver y qué dibujos no, con los criterios que vayan de acuerdo con tus valores de casa. Totalmente de acuerdo. Sí, me gusta mucho ese símil, ¿no? Que todo lo que consuman en las primeras etapas sea exquisito y luego que además lo hagan acompañados, porque ver algo Siempre. juntos también es enriquecedor, o poder ver cine, que no deja de ser cultura, ¿no? O sea, al final ese Uh-huh. tipo de cosas es importante que entendamos que en familia está bien o en un lugar donde estemos muy cerca para estar atentos. Sí. A ver, de todas las cosas que te quería comentar, que, bueno, nos faltan algunas, pero sí que me parece importante que sois impulsores del Manifiesto 03, que os habéis unido bastantes personas ahí en Cataluña. Me gustaría que contaras un poco también esto breve, sobre todo para saber, ¿no? cómo podemos ayudar, bueno, pues a que esto se difunda y la gente lo conozca. Mira, hace un año justo lanzamos el Manifiesto Infancia y Pantallas. Lo hicimos un grupo de 11 profesionales, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, maestras, ah, bueno, gente muy diversa. Cada uno representábamos un tipo de profesión relacionada con la infancia. Y este manifiesto, que lo podéis encontrar en redes, en Instagram, Infancia y Pantallas, y también tiene la web, y ahora la tenemos en catalán, en castellano, en euskera y en inglés. Nos la tradujeron al euskera hace unos meses. Entonces, este manifiesto, ¿qué hace? Destaca que debemos apostar por los derechos de los niños, sobre todo durante la primera infancia, velar por su salud, y destacamos los 3 tipos de efectos negativos que las pantallas tienen de 0 a 6 sobre la salud cerebral, física y relacional, todo lo que hemos mencionado, y hacemos 7 propuestas no a las familias. Optamos por hacer 7 propuestas a las administraciones públicas, a instituciones públicas y privadas, a empresas, a, a, a la gestión política que nos permite criar
esto que llamamos conciliar, que es un verbo que no me gusta nada, que nos dé opciones. Entonces ponemos sobre la mesa los derechos de los niños y las niñas de 0 a 6 y hacemos una llamada para que las mamás y los papás no seamos los únicos responsables últimos y directos de la gestión de pantallas. Entonces, a las empresas que producen y distribuyen juegos infantiles, apelamos a una institución por encima de ellas que clasifique estos productos supuestamente infantiles, que hoy por hoy la misma empresa que fabrica y distribuye lo clasifica. Apelamos a que la publicidad de las grandes empresas no normalice el hecho de que la imagen de familia feliz sea una familia consumiendo distintas pantallas simultáneamente. Viene a ser una llamada a la población para que actuemos como pasó con la población mundial contra las tabacaleras y apelando a que las instituciones públicas que deben velar por nuestra salud nos den la información suficiente para que actuemos en consecuencia. Así como ahora sabemos que fumar mata, las instituciones públicas que velan por la salud de todos los ciudadanos deberían informarnos de que consumir pantallas antes de los 6 años contiene todos estos riesgos y ayudarnos dándonos alternativas y dejando de normalizar el hecho de que las criaturas pequeñas estén sentadas delante de pantallas. Si lo buscáis, el manifiesto tiene 2 formas de solicitar vuestra adhesión. Una personalmente, firmando en un change.org, y otra a nivel de institución. Sois un colegio, sois una asociación de madres y padres, sois una empresa que ha tomado conciencia y en vuestra publicidad ya no utilizáis pantallas, etcétera, etcétera. Pero queremos hacer, pues, ampliar el radio de personas, instituciones. En Cataluña, la verdad es que estamos muy contentos porque se ha movido, empiezan a moverse hilos políticos y empresariales serios y profundos, y estoy muy contenta de la respuesta y la acogida que ha tenido en Euskadi, porque ha habido muchísimas personas, por eso ha llegado a traducirse, porque ha sido a partir del interés del País Vasco que ha llegado la traducción. Qué bien, qué bien. Yo encantada por la parte que me toca, ¿no? Que aquí Sí, nosotras sí. somos vascas y lo que queremos efectivamente es que llegue a todas partes. Pues nada, Ana, muchísimas gracias. Bueno, nos quedan 4 minutillos. No sé si algún caso así rápido que quieras destacar, pero no sé si nos va a dar tiempo en estos 4 minutos. ¿Cómo lo ves? Mira, caso muy básico, el que Sí. colgasteis en vuestro Instagram, en Stories, de esta mamá que en 15 días, es que se sabe, se conoce y está documentado, niños más pequeños de 5 años, 15 días de privación absoluta de pantallas. Esto es una energía, una serenidad, una decisión de familia muy bien tomada y muy bien llevada a cabo, pero 15 días de privación absoluta y el niño cambia absolutamente. Entonces, ¿qué les diría a las mamás y los papás? Tomad conciencia de qué tipo de conductas de vuestros hijos no son normales. Que un niño o una niña vaya como una moto, que siempre necesite estímulos, que diga me aburro, que no pueda estarse unos minutos jugando, distraído, porque se distraen a sí mismos o se distraen con las musarañas. Esto no es normal. Un niño o una niña que no nos hable, que no interaccione con nosotros, no es normal. Entonces, pensemos qué incidencia están teniendo las pantallas. Y si somos valientes, con niños muy pequeños, 15 días de privación absoluta. Si no nos es tan fácil, una pista. Podemos quitar pantallas de un momento del día determinado, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a presentar alternativas a estas pantallas. No puede ser o pantalla o nada. Claro, Esto efectivamente. es imposible. Entonces, ¿queremos quitar pantallas? Alternativas. Todas estas que publicáis vosotras en vuestro espacio en Instagram. Cantidad de alternativas de 0 coste. No quiere Sí, decir no, otros juguetes. Y la totalmente, mayoría de alternativas, la mejor siempre son papá y mamá. Las total. pantallas tienen mucho poder de atracción, mucho. Pero papá y mamá tenemos más. Está claro. Y luego, sobre todo, lo que tú dices, al final, que sí que son unos días malos, eso es así, está claro, pero que es verdad que si tenemos cualquier sospecha de que se está haciendo un abuso, de que puede haber alguna alteración en el sistema nervioso, no cuesta absolutamente nada
probar. O sea, a mí eso es lo que le quiero animar a la gente. O sea, probad, porque te quiero decir, si lo pruebas y luego son otras cosas que pueden ser otras, por supuesto, porque cada caso es un mundo y somos todas personas muy diferentes, pues pueden ser otras cosas, pero que si hay mucha pantalla en ese niño o esa niña, es muy probable que mejore mucho la situación solo con el hecho de quitar quitándolas. las pantallas, independientemente luego de que pueda haber otros factores, pero que es crucial. Ana, un placer como siempre. Yo lo que creo es que todas las familias deberían tener ese libro de 0 a 3 nada de pantallas cuando de bienvenida al No, mundo. Eso es, ahí. Bienvenida al mundo y mira, puede ser una plantita y el libro, porque al final yo siempre digo lo mismo, no nos enseñan nadie a ser padres, necesitamos mucho máster y mucha carrera para otras cosas, pero para la tarea más difícil que nos ha encomendado la vida, que es ser padres y madres, no tenemos formación. Y hay que formarse, hay que estudiar, hay que leer y hay que leer de todo para después, oye, sacar también sus propias conclusiones, que sí, luego si hay sí. gente que quiere estudiar los beneficios de las aplicaciones móviles en los pequeños, ¿no? Que vaya luego como comparando una cosa con Comparando. otra, ¿no? Para que vean y luego también fijarse, ¿no? En niños que usan menos pantallas. Y yo creo que eso es muy importante porque se ve, enseguida se nota el Sí, tema del sí. uso, por lo que tú dices, nerviosismo, bueno, un montón de cosas. Ana, un placer. Muchas gracias. Feliz semana sin pantallas. Eso es, mil gracias. Un abrazo grande.